mismos, ¿no? Y en cada momento nuestras necesidades son diferentes. Y es muy difícil porque nos han condicionado a hacer lo contrario, ¿verdad? Yo tengo que, eh, eh, no importa cómo me sienta, todo el mundo está haciendo esto, pues yo tengo que hacerlo. Y sufrimos innecesariamente. Confidencialidad, lo que para poder estar tranquilos, tranquilas y sentirnos seguros de poder hablar y compartir desde el corazón sin tener que editar las cosas. Tenemos que saber que va a existir confidencialidad, que lo que decimos no se va a repetir y con un corazón con amor radical, sin juzgar. Esto es lo que estamos alimentando, creciendo en estas prácticas. Amor radical por nosotros mismos y por todos los que nos rodean, por el mundo entero. Y no tanto cuando hay juicios y cuando eso está bien, eso está mal, que surge, y con compasión y cariño volver a abrir el corazón. Vamos a juzgar. Estamos enseñados a juzgar, a criticar, esto está bien, esto está mal, ¿por qué hice esto? Entonces la invitación siempre es, cuando yo cometo un error, puedo celebrarlo en lugar de darme latigazos. ¿Puedo celebrar este error? Porque los errores no los cometemos a propósito, ¿verdad? Es parte de nuestro aprendizaje. Entonces, ¿puedo celebrar mis errores? Bueno, Bertelena, la invitación ahora, yo creo que todos aquí son expertos en Zoom, pero de todas formas un momentito para recordarnos las funciones principales de Zoom, yo creo que nos ayudaría a todos. Muchas Sí, claro que gracias. sí. Excelente verlos a todos ustedes, de verdad, a todas sus caritas, una maravilla. Simplemente para estar seguros acerca de la sesión de hoy, es un poquito diferente de la sesión anterior porque no vamos a utilizar encuesta y no vamos a utilizar grupos. Entonces, realmente para hoy, primordialmente, si quieren utilizar el chat, obviamente siempre lo pueden utilizar para comentar o para hacer cualquier pregunta. Nosotros lo monitoreamos regularmente en la medida que podemos. Y también si quieren utilizar las reacciones que están incluidas en la plataforma, como por ejemplo el dedo pulgar hacia arriba o el aplauso, muchas veces eso lo pueden encontrar en el botoncito que tiene la carita que dice reactions o reacciones. Y también en la parte de participantes, si le hacen clic a la parte de participantes, pueden encontrar otras funciones para reacciones también. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de Zoom? Muchas veces somos un grupo, oh sí, Carmen Lucía. Oh, dijiste que no, oh, ok, perdón. Es un grupito, este es un grupito chévere, entonces para la parte de compartir todos podemos tener el micrófono activo, pero si ven que tienen mucho ruido por parte de su ambiente, pues pónganse en mute y entonces eso ayuda a que el grupo completo pueda escuchar de todo lo que está pasando, ¿ok? Ahora, antes de empezar, me gustaría simplemente que tomáramos 15 o 20 segundos de silencio por la gente en el Líbano, en Beirut, por la gran tragedia que ha ocurrido en Beirut ayer, esa explosión que ha dejado tantos muertos y tanta gente y tanta familia. Yo realmente no conozco mucha gente de esa zona, pero sí tengo una compañera con la que trabajo en un grupo de abogacía que tiene a su hijo y a su familia allá en Beirut. Entonces, se me aguan los ojos realmente pensando en esta situación y entonces tomando en cuenta que estamos en una sesión de reflexión cultural y que nuestro objetivo es ampliar nuestros horizontes con respecto a la inclusividad que pueda existir de
personas del resto del mundo y de otras culturas, pues me gustaría que pudiéramos tener una pausa de 15 segundos simplemente para honrar a la gente del Líbano. Muchas gracias. Una pausa cortita, gracias. Am, y entonces esta sesión que hemos preparado hoy es una sesión en donde vamos a explorar un poquito más el concepto de cultura de una manera tanto experiencial como con cierta información, ciertos insights que sociólogos y antropólogos nos han proporcionado al respecto, ¿verdad? Pero como siempre, recordándonos, como esta es la segunda sesión de reflexión cultural, simplemente quería recordarles a todo el grupo que Zaida y yo tenemos el compromiso de ofrecer am, diferentes sesiones en donde las prácticas de mindfulness apoyan el bienestar colectivo de nuestra sesión. Entonces, esta es una sesión de reflexión cultural, pero también tenemos un gran compromiso en apoyarla con las prácticas de mindfulness, precisamente para poder ah, encontrar un espacio en donde nos sintamos cómodos, en donde nos sintamos con libertad y también con apoyo y con confort para las exploraciones que estamos ofreciendo con estas sesiones. No sé si creo que la mayoría de ustedes estuvo en la sesión anterior, pero simplemente para recordar un poquito para todos, en el caso de que no estuvieron en la sesión anterior, propusimos nuestra intención de exploración cultural o de reflexión cultural, especialmente para las personas que son latinas o hispanohablantes o que se consideran hispanos, porque las dinámicas del mundo actual globalizado, pues requiere que tengamos mayor apreciación cultural en general, ¿verdad? Y esa apreciación cultural, am, realmente hay un gran déficit de ese tipo de apreciación cultural. Y mientras más ganemos esa apreciación cultural, pues vamos a tener mayor ventaja para poder apreciar no solamente la cultura de los demás, sino específicamente apreciar nuestra cultura latina. En mi caso en particular, am, yo me he dado cuenta que los latinos en general como grupo tienen una gran afiliación por su cultura, pero no necesariamente tienen entendimiento de por qué esa afiliación cultural existe, la manera tan arraigada que se sienten con respecto a su cultura. Y aunque ese es un fenómeno un poquito más global de lo que se piensa, especialmente si las personas han estado, no han tenido mucho cambio y se han quedado dentro de su sitio de origen, con los latinos específicamente, hay veces que hemos encontrado que se hace un poquito más difícil pensar específicamente en cómo la cultura latina nos ofrece grandes ventajas y grandes bondades, porque lamentablemente es una cultura que a nivel internacional, am, vamos a decir, se le echa mucho palo, ¿no? Entonces, utilizando esa expresión, ¿no? No necesariamente lo sentimos así en nuestros países, pero eso está ocurriendo. Entonces, nosotros tenemos el compromiso de ofrecer sesiones en donde podamos afirmar la manera en la que nuestra cultura nos apoya, pero también podamos desarrollar apreciación por las culturas de los otros, ¿verdad? Las culturas de otros sitios. En la sesión pasada ustedes se presentaron, dieron información acerca de dónde están y tuvimos una conversación un poquito más general acerca de lo que es cultura, ¿no? Y hoy lo que vamos a proponer es una exploración que inicialmente va a estar guiada por Zaida, por nuestra meditación inicial, en la que les vamos a preguntar o vamos a invitarlos a que piensen en la manera en la que la cultura latina, si todos se consideran latinos o los que se consideren hispanos,
la manera en la que en la que nuestra cultura, la cultura de cada quien, los está apoyando y los está haciendo sentir orgullosos, específicamente orgullosos, bien sea recordando una experiencia específica que tuvieron personalmente o a través de su familia, o alguna manifestación cultural que ustedes hayan presenciado a nivel de grupo local o a nivel nacional, pero buscando la manera de encontrar un momento o un evento o una situación en donde ustedes se sintieron orgullosos por su cultura latina, ¿verdad? Entonces voy a pasar la batuta a Zaida para que nos apoye con la meditación inicial enfocada a esta reflexión. Dos cosas antes de empezar la meditación. Una es que quería comentarles de que nosotros estamos en Facebook Live y quería comentarles que esto se está transmitiendo por Facebook Live. Si ustedes tienen alguna objeción, por favor manifiéstenla. Si no es así, proseguimos, pero solo queríamos informarles que estamos en una sesión también, no solamente en Zoom, sino en Facebook Live. Bienvenido, Gustavo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, gracias. Otra cosa que quería comentar, porque yo lo estoy viendo constantemente en los grupos en virtuales, es que las personas que participan están en el teléfono, están chequeando mensajes, están en el computador, están contestando cosas. Y es interesante porque abrimos el tiempo para una actividad y no nos damos cuenta cómo la adicción a la tecnología es tan profunda que no, o sea, no nos permitimos desconectarnos, ¿no? Queremos paz, queremos relajación, queremos tranquilidad y hacemos todo lo contrario. Cuando abrimos esos espacios, aunque sean chiquitos, para solo estar y no estar en el estoy haciendo, o sea, como que es demasiado y entonces empezamos a mirar, a chequear correos, a enviar mensajes, a mirar. Entonces, no es una crítica, simplemente es a poner atención a eso, a poner atención y no sabotear, porque tenemos toda la tendencia los humanos a sabotear nuestros procesos sin darnos cuenta. Entonces, a ver si puedes, y es solo una invitación, que notas el impulso de empezar a mirar los correos o cualquier cosa, el teléfono, ¿no? Uno coge el teléfono reflexivamente y a ver si puedes trabajar con ese impulso y en lugar de reaccionar al impulso, responder, parar un momentito y poder escoger. No en automático, porque el automático nos va a llevar a lo que estamos haciendo, lo que estamos ya programados a hacer. Entonces, es como cuando uno come carbohidratos todo el tiempo, que un carbohidrato te tira a querer más, igual con la tecnología. Nos hemos vuelto, de acuerdo a un artículo en el New York Times, computer servers. Como, Dani, ¿cómo dirías computer service? Siempre encendidos. Un computador siempre encendido, ¿no? Pero como el siempre. Chrome, no el computador el disco duro, sino el server, ¿no? Como Chrome, como estos que están siempre el disco duro. Entonces así nos hemos vuelto nosotros los humanos, perdiendo capacidades mentales, el cuerpo. Los niños tienen ahora molecular degeneration, degeneración
molecular Problemas de los ojos, acá en la parte del cuello, cantidades de problemas a nivel físico, a nivel mental, en todo nivel. Y la tecnología es algo muy positivo, algo muy hermoso que nos ayuda, pero tenemos que empezar, ¿nos va a controlar la tecnología o nosotros vamos a tener cierto control? Vamos a mantenernos en control. Entonces, esta es la invitación en este momento, ¿no? A ver si, bueno, entonces la invitación ahora también es a bajar los ojos o cerrar los ojos, lo que sea más apropiado en este momento. Notando cualquier cosa que esté presente. Aquí, a nivel de la mente, sintonizándote con la mente por unos momentos y notando si la mente está como disco rayado, con una historia ahí dando vueltas, 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 que no permite que la mente esté tranquila. Si hay pensamientos de anticipación, si hay algún recuerdo que esté ahí. ¿Qué notas en tu mente en este momento? Sin querer cambiar nada, simplemente el observador en ti. Esa es la parte que estamos cultivando en estas meditaciones de mindfulness, esa parte en nosotros que observa y que esa parte nunca tiene dolor, simplemente observa nuestro dolor, observa los pensamientos, ya sean agradables, desagradables, las emociones, las sensaciones en el cuerpo. Entonces, en este momento, sintonizándote, ese observador, o mirando, poniendo atención a lo que existe en la mente en este momento. ¿Qué te estás diciendo a ti misma, a ti mismo en este momento? ¿Está la mente tranquila o hay turbulencia? De pronto no detectas ningún pensamiento, la mente está plácida en este momento. Y pasando tu atención a cómo te sientes, preguntándote, ¿cómo me siento en este momento? ¿Qué emociones detecto? ¿Qué sentimientos percibo? Puede que en este momento existan emociones desagradables, que en este momento haya miedo, haya angustia, haya irritación, frustración, tristeza. O puede que por el contrario hayan emociones agradables, que haya paz, agradecimiento, alegría, o algo neutro, que tú no detectes, alguna emoción que no detectas. Permitiendo que cualquier cosa que está ahí, ya sea agradable, desagradable o neutra, dándole espacio. La tendencia nuestra es a rechazar lo que no nos gusta, lo desagradable, a cerrarle la puerta. Y la invitación en mindfulness siempre es abrir la puerta, abrirle un espacio a lo agradable, lo desagradable y lo neutro. Aunque sea que la puerta un poquitito, se abierta un poquitito, porque en ese momento no tienes los recursos para abrir la puerta de par en par, pero al menos un poquito. Permitiéndote sentirte exactamente como te sientes, no tienes que cambiar nada. Pasando ahora la atención al cuerpo, como el científico que explora las sensaciones en el cuerpo en este momento con cariño, con curiosidad
afectuosa, no de una forma militarística, sino con afecto, con cariño, con compasión, notando, trayendo la mente al cuerpo y notando cómo sientes el cuerpo en este momento, qué detectas. ¿Hay alguna incomodidad en tu cuerpo en este momento, dolor en alguna parte? ¿El cuerpo se siente pesado? ¿O lo contrario, el cuerpo se encuentra ligero, fresco? ¿Qué detectas? ¿Qué sensaciones detectas en tu cuerpo en este momento? Conectándote con el cuerpo, habitando el cuerpo. Y notando el movimiento de la respiración en el cuerpo. No tienes que hacer nada, simplemente notar lo que ya está ahí, cómo el cuerpo se mueve cuando respiras. Si pones la atención en el abdomen, vas a notar cómo el abdomen se expande y se contrae con la respiración. Igualmente el pecho se expande y se contrae, como olas que van y vienen, van y vienen. O a lo mejor a ti se te hace más fácil notar la respiración en las fosas nasales, notando cómo el aire entra en las fosas nasales, cómo llega a los pulmones, proporcionando el oxígeno que necesitamos, y al salir, como hay un pequeño cambio en temperatura, un poquito más caliente. Y eso lo puedes percibir en el labio superior, poniendo la atención en un área, con la intención de poner la atención en un área, ya sea la respiración, el movimiento de la respiración, sin tener que cambiarla de ninguna forma. Y no es pensando, sino sintiendo el movimiento de la respiración. O si eso no te ayuda a centrarte, a estar tranquilo, tranquila, otra ancla, busca otra ancla. Pueden ser los sonidos en la habitación donde estás, sonidos en la habitación, sonidos lejos. Pueden ser las sensaciones en las plantas de los pies o las sensaciones de contacto de las manos entre sí, o del cuerpo descansando en la silla o en la cama si estás acostado, acostada. Buscando un punto para descansar tu atención. Y así podemos entrenar la mente a concentrarse mejor. Cada vez que la mente se vaya a otro lado, a una historia, a planear algo, al pasado, notando, el primer paso es notando a dónde se fue. Y después con cariño, con compasión y firmeza, trayendo la mente de nuevo al ancla que has escogido, al punto de referencia que has seleccionado, para mantener la atención ahí. Y preguntándote, como Bertelena nos había invitado, a, a discernir por qué regresaste a los que ya estuvieron la vez pasada
¿Qué te motivó a participar hoy? Y las personas nuevas en esta meditación, ¿qué te trajo aquí hoy? ¿Por qué participar en este grupo cuando hay tantas otras cosas que pudieras hacer con tu tiempo? Y no confiando en la primera respuesta, profundizando un poquito más, porque siempre en nuestra vida hay más de una respuesta si le damos el tiempo que las respuestas surjan. ¿Qué más? ¿Por qué estás aquí hoy? Ya sea que hayas participado en el pasado o no. Y considerando tu identidad latina, no todos los que estamos aquí somos latinos, pero si eres latino, considerando tu identidad, y para los que no son latinos, conociendo esta identidad latina por intermedio de amistades, familiares, ¿qué es lo que a ti te llena de orgullo? ¿Qué es lo que te define o estimula como persona, como individuo, como con tu identidad latina, que te estimula, que te llena de orgullo? ¿Y cuáles son las cosas que a veces sientes un poquito de contracción? Que en lugar de llenarte de orgullo, cuando te sientes catalogado como latino, latina, que a veces te producen contracción. Y para los que no son latinos acá, ¿qué crees tú que son las características de que los latinos pueden estar orgullosos, pueden sentirse bien? ¿Y cuáles son las cosas que tal vez hagan sentir mal a los latinos en este país, en todo el mundo o en su país natal? ¿Cuáles son las cosas que tienden a contraer, a sentirnos un poquito... ¿Qué te enorgullece y qué te apabulla un poquito? Y cuando sea apropiado para ti, suavemente abriendo los ojos, regresando la atención al grupo y tomando unos minutos para estirar los brazos, mover el cuerpo como necesites moverlo. Y la invitación ahora es a que compartan su nombre, en dónde se encuentran. Tenemos un grupito íntimo. Su nombre, en dónde se encuentra. ¿Y qué experiencia, pensamiento, situación relacionado con tu identidad latina te enorgullece o de hablar español? Te enorgullece y qué te contrae también, que a veces como que... ¿Te gustó? Sí, vamos a comenzar primero con la parte que nos enorgullece, ¿verdad? Sí. Enfocarnos primero en la parte que en alguna experiencia, memoria o situación en la que
Rosquieres. hayamos sentido que nuestra cultura latina nos ¿Cómo? honró y nos hizo sentir qué? orgullosos. Ah, todos los que están ahí, sí. Empezando con el nombre Fíjate, primero y Jimena. después compartir algo. Jimena, ¿dónde está? Ahí está. De tu identidad, algo, ¿no? Algo que te enorgullece, tu identidad, de ser latino, latina. Acá, acá Juan después. José Pili. Pues bueno, sí. Yo lo que he visto he experimentado, sobre todo en viajes a Estados Unidos, es que luego se encuentra uno a latinos o hispanos y hay cierta solidaridad, ¿no? Por ejemplo, una vez estaba en Boston y ya se me hizo tarde, quería comer algo y llegué a un restaurante, pero ya era muy tarde y de un poco de autoservicio. Pero todos los que estaban ahí eran latinos. Y no obstante que ya era tarde, me dijeron, no, pásenle. Y ya dentro me sirvieron todo lo que quería y me dieron un poco más de todo, ¿no? Entonces, y luego también en algunos momentos en que uno se siente un poco aislado y oye hablar a algún compatriota en español, también uno se siente bien, ¿no? Eso en el caso de estar fuera de México. En el caso de haber estado en Toronto, y también ahí hay un grupo latino muy fuerte, muy orgulloso de su identidad, entonces hemos ido a festejos como el Día de Muertos, en donde pues celebran mucho, ¿no? La cultura latina, ¿no? Entonces ahí uno se siente muy orgulloso. Y luego, por ejemplo, fuimos con un nieto y eran algunas cosas así como que, por ejemplo, el sentimentalismo tan grande que tenemos los latinos, lo abrumó, ¿no? De repente dijo, ¿Me vamos, entiendes? no pudo aguantar tanta emoción, tanto afecto. Entonces, son dos momentos. Aquí en México también tenemos algunas situaciones interesantes, ¿no? Aquí cerca de donde nosotros vivimos. Muchas gracias, Juan José. Oh, disculpa, pensaba que ya habías terminado, pero era No, está bien, porque está se bien. me había congelado, se me congeló la pantalla, Juan José. Disculpa, continúa. Está bien. ¿Está bien? Ok. Sí. Disculpa, si no, escuchamos, hablaste de la solidaridad. Me encanta como dijiste eso del sentimentalismo, ¿verdad? Hay una sensibilidad que tenemos en la cultura latina, esa emocionalidad, ese sentimentalismo. Me encanta cómo utilizaste ese término porque eso es algo que hasta es difícil traducirlo a otros idiomas, ¿no? Sí. Es una sensibilidad interesante que tenemos. Gracias por compartir. Y esa flexibilidad que mencionaste del latino, que tal vez en otras culturas se cerró el local y es en punto y no importa quién venga, que sea, es así, ¿verdad? Y que el espíritu latino es que, ¿no? Como que todo es más fluido, ¿no? Y si hay una persona que necesita, tú le abres la puerta y te demoras más, pero ¿no? Estás ahí disponible, ¿no? Qué lindo el sentir eso, especialmente cuando uno está en otro país. Sí. ¿Pili? Sí, yo también comparto con Juan ese Día de Muertos, porque fue muy, muy emotivo. Y bueno, hasta para nosotros, ¿no? Elotes, tacos, quesadillas, como se hacen en la Ciudad de México. Y pues nuestro nieto, ¿no? Comiendo elotes, que pues allá no se usa mucho comer el elote.
Y bueno, yo también mis raíces pues, son españolas y también como que hay esa similitud de sensibilidades, ¿no? De sensibilidad hacia las cosas que nos arraigan a nuestras patrias, tanto mexicanas como españolas, ¿no? Y yo creo que eso es muy fuerte. Yo lo siento mucho, tanto en México como en Toronto. En Estados Unidos no he tenido tanto el gusto de conocer ese tipo de cosas, pero en Toronto sí. Y en la Ciudad de México, por ejemplo, el 16 de septiembre, pues cuando se celebra que es un evento muy emotivo, los niños cómo se emocionan, ¿no? Se emocionan muchísimo al oír todo toda la tradición, ¿no? De ese día. Eso Sí, es gracias. Parece mentira cuando hablas de lo del elote. A veces el orgullo que puede ocurrir con un alimento o con una nutrición que es típica, ¿no? Yo nunca pensé que iba a ser súper orgullosa de los jugos de fruta naturales. Jamás pensé eso. Yo crecí con eso como algo totalmente natural. Y cuando conocí a mi esposo y me estaba ofreciendo un jugo de manzana, pues yo le dije eso no es jugo de manzana, eso es un agua sucia con azúcar. Y él se insultó y todo, ¿no? Entonces yo le dije, es que tú no sabes lo que es un jugo de fruta natural, ¿no? Y entonces parece mentira, ¿verdad? Algo que puede ser superficial, pero en ese momento cuando yo se lo decía, yo sentía que todo el orgullo de la alimentación natural, de nuestra abundancia frutal y de tantas cosas de Venezuela, ¿verdad? Que no le podía decir en ese momento, pero estaban dentro de ese comentario, ¿no? Entonces, cuando dices, pues, que tú ves a tu nieto comer elote y que es el significado que eso tiene, ¿no? Porque el arraigo generacional y nacional que tiene. Gracias por compartir eso, Pili. ¿Alguien más que quisiera compartir alguna manera en la que se han sentido orgullosos o con vitalidad con respecto a alguna experiencia que tengan de la cultura latina o hispana? Así sí, te estamos escuchando. Gustavo, ¿estás tratando de hablar, Gustavo? Sí, yo estoy tratando de hablar. Ok, perfecto, sí. Ajá. En estos días, hace unos cuantos días, se cumplió 73 años del terrible terremoto de la ciudad de Caracas. Yo siempre, desde muy niño, pude experimentar la solidaridad que existía en la sociedad venezolana. No tanto en cuanto a cuando se manifestara verbalmente o por donaciones monetarias o algo de eso, sino por la acción de cada persona o de cada grupo de personas que actuaban voluntariamente y a veces sin que se los pidieran en auxilio de alguna comunidad o de alguna persona o de alguna situación que se hubiese presentado. Siempre lo había visto y siempre de mi familia también se oía la solidaridad que existía en los venezolanos. Pero tuve el privilegio de estar en una situación bien interesante en ese momento del terremoto de la ciudad de Caracas y ahí pude corroborar mi área que me tocaba, yo soy ingeniero civil, pude corroborar esa solidaridad del ser humano hacia los otros seres humanos, de su actividad, en el desarrollo de su actividad, colabora y se solidariza con los demás para ayudar a la solución de problemas tan terribles como este. Así como yo lo percibí, lo sentí en el gremio donde yo me desempeñaba, también ocurrió en la parte, por ejemplo, de los médicos, ocurrió también en la parte de los abogados, ocurrió pues en las diferentes disciplinas que conforman una sociedad. Ahí se dio la solidaridad, pero como digo, no la solidaridad de que yo contribuyo y doy una cantidad de dinero para que otros hagan algo. No, esta solidaridad vino desde la organización de las personas
hasta la contribución de las personas directamente con sus manos o con su cerebro, con su inteligencia, con sus conocimientos, a coadyuvar para la solución de esa coyuntura tan terrífica que vivimos en el terremoto de Venezuela, especialmente en la ciudad de Caracas. Eso fue una experiencia realmente que me hizo sentir muy bien, ver cómo realmente existía por lo menos entre los venezolanos, existía ese voluntariado espontáneo. Y yo recuerdo que no hubo necesidad de llamar a nadie para que vengan acá los ingenieros, los médicos. No, simplemente acudieron. Y si no sabían dónde ir, iban a los centros donde se les podían informar y se fueron incorporando uno a uno. Eso me llamó poderosamente la atención y fue realmente una gran experiencia en un momento bien complicado para los venezolanos, especialmente para los caraqueños. Y afortunadamente se pudo reconstruir la ciudad y reconstruir el temor de la sociedad. Se pudo, yo no sé cuál es la palabra, pero se pudo mitigar o suavizar el temor de la sociedad a que regresara a sus labores normales. Fue una situación bien complicada, pero esta solidaridad, darle confianza al resto de la sociedad que no tenía los conocimientos suficientes y de alguna manera espontánea, logró y se hizo que en muy poco tiempo se restablecieran la confianza que tenía la sociedad en los sitios donde vivía, porque había que ver cómo se movió Caracas en ese momento y la gente que después, a los 15 días o las 3 semanas, volvió a desarrollar su vida normal en un edificio, en un apartamento que viste en un piso 15 o un piso 18. Y yo creo que toda esta solidaridad que volcó de las personas que participaron espontáneamente en esta actividad logró que se pudiese retomar con cierta prontitud la normalidad en nuestra ciudad. Wow. Gracias, Gustavo, gracias. Sí, muchas gracias. Es bien interesante. En la sesión siguiente, la del mes de septiembre, vamos a estar explorando dimensiones de cultura y una de las dimensiones tiene que ver con el espectro de colectivismo e individualismo que se manifiesta a través de la cultura. Y ese ejemplo que tú diste a nivel colectivo, que viene de la misma parte, de la misma raíz que Juan también estaba hablando en un principio, ¿verdad? Los dos se enfocaron en la parte de la solidaridad. La manifestación de la solidaridad en culturas que son colectivistas, como la cultura latina, tienen un en particular que no necesariamente se ve de la misma manera en culturas que son más individualistas. Y yo creo que ese relato de cómo el pueblo o los vecindarios o las personas, ese voluntariado, como dices tú, ¿no? Voluntariado espontáneo en un momento de tragedia, ¿no? Parece mentira que hay ciertas situaciones trágicas que realmente traen de lo más hermoso que pueda ocurrir en manifestaciones humanas, ¿no? Y muchas veces es bien palpable en culturas colectivistas, sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Ajá, Suni, sí. Mira, yo me siento en realidad muy orgullosa como peruana. Ajá. Por mi pasado histórico, bueno, por la cantidad que nos han dejado nuestros antepasados, los incas, sí. Y actualmente el boom que tenemos de la gastronomía. Ajá. Con respecto a bueno, el éxito se debe a que han empezado a revalorar los productos naturales que teníamos, porque la base ha sido utilizar única y exclusivamente productos que no llegaban a las mesas ni siquiera de los limeños, sino que era consumido en realidad por esta gente que vive, porque tenemos 3 regiones muy marcadas, de la selva, de la sierra, y eso es en realidad mezclado con, pues en mi país han migrado pues chinos, italianos, españoles, ¿no? Los primeros que reconquistaron los españoles. Entonces la fusión de todo eso
ha salido lo que es nuestro orgullo ahora, en realidad, en la gastronomía. Otra característica del cual yo me siento orgulloso es de que la cantidad de pequeños empresarios que han surgido, muchos de ellos han venido, como te digo, de lo mismo, son personas migrantes que han desarrollado industrias. Acá tenemos un centro comercial muy famoso que exportan lo que producen. Claro, ahora estamos con problemas por esta epidemia, pero también increíble la forma como ellos han contado, cómo manifiestan, cómo empezaron, ¿no? De ser obreros, se dieron cuenta, aprendieron la técnica porque trabajaban para un empresario, se dieron cuenta de que en realidad ellos podían hacer con una maquinita en su garaje o en su dormitorio, y llegaron a tener, en este momento tienen grandes fábricas, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, acá tenemos la reina de la chatarra. ¿En qué consiste la reina de la chatarra? Ella salía con su triciclo a recoger las botellas, las latas, todo lo que encontraba, y luego lo vendía, y se dio cuenta que en realidad ella misma podía hacer, alquiló un corralón grande, un espacio grande que llamamos acá, y ella misma empezó ahí a recolectar, y ahora tiene toda una industria, ¿no? Entonces, y así por estilo, hay muchos ejemplos de cómo nos hemos recuperado después de una etapa tan sangrienta que tuvimos con Sendero Luminoso. Bueno, yo creo que ya después puedo aportar. Sí, sí. Eso es todo. Gracias. Suni, qué belleza, se me erizaron los pelos cuando inmediatamente hablaste del orgullo que sientes intergeneracional, ¿verdad? Por lo que sientes de los incas, ¿no? Esas culturas tan maravillosas latinas que el mundo realmente no sabe, ¿verdad? La sabiduría y la riqueza que las culturas latinoamericanas ancestrales aportaron al mundo, ¿no? Y bueno, el boom gastronómico de Perú, yo puedo decir que he tenido experiencia directa en saborear el mundo gastronómico cuando fui para el matrimonio de mi sobrina que vive allá, como te dije la vez pasada, ¿no? Pero me encanta, como has dicho, pues que ese boom gastronómico viene de rescatar, ¿verdad? Rescatar los regalos de la tierra del Perú, los regalos naturales de la tierra del Perú que por mucho tiempo no se aprovechaban por aquella adulación a lo importado, ¿verdad? Eso pasó mucho en muchos países en Venezuela, ¿verdad? Lo importado es mejor y lo local se estaba dejando de lado, ¿no? Y todo eso se está rescatando. Yo creo que en todos los países latinoamericanos ha sido una adulación por lo importado, ¿no? Y dejando de lado, considerando menos los productos naturales, los productos nuestros. Cuando tú hablabas de la gastronomía peruana, en Boston hay un restaurante absolutamente fabuloso, peruano, y en todo el mundo, cuando uno va, ha sido mi experiencia, siempre busco restaurantes peruanos, porque no, o sea, como que no hay falla, ¿no? Es realmente, gracias por resaltar esa parte. Y creo que tenemos tiempo para el aporte de una persona más antes de seguir con una segunda parte de la reflexión, pero si hay uno de ustedes que quiera, una persona más que quisiera compartir. Y en Deb, si tú quieres compartir, porque qué lindo tenerte acá, qué hermoso tener tu compañía acá. Gracias. Entonces, algo que tú veas que los latinos, que nosotros tal vez pudiéramos estar orgullosos de ser latinos. Sí, tengo mucho interés en la cultura latina. Una de mis mejores amigas es guatemalteca y la familia es tan amable y creo que para ellos la familia es
la cosa la más importante en la vida. Y no sé cómo se dice en español. Ellos me han, es como me han adoptado, sí, como parte de la familia. Sí, y desde muchos años estaba invitada a todas las ocasiones especiales, christenings y bodas y muchas cosas. Y estoy la única gringa y es una me siento tan orgullosa de to be invited, de ser invitada, sí. Gracias, Deb. Y eso es algo que es muy común en nuestra cultura latina, ¿no? El abrir nuestra casa es tu casa, ¿no? Sí, sí. Y esa felicidad de poder compartir, de poder dar, de poder ofrecer de la forma como sea, ¿no? Los alimentos, el cariño, el calor de nuestra cultura. Es algo que nos hace felices, ¿no? El compartir. Sí. Gracias, Deb. Gracias por compartir eso, Deb, porque una de las cosas, uno de los valores intrínsecos de la cultura latina es el familismo. Tú estabas hablando de eso, del familismo, ¿verdad? Y a veces es muy difícil entender para otras culturas la manera en la que los latinos desde afuera se ven como aferrados a la familia, pero para nosotros los latinos no es aferración, es nuestra manera natural de operar como estructura, ¿no? Como estructura nuclear. Y entonces es bello, es muy bello ver cuando una persona que no necesariamente creció bajo esa estructura puede apreciar el familismo de esa manera tan positiva, ¿no? Porque no siempre se expresa así. Así que muchas gracias por ofrecernos esa perspectiva. Yo los voy a invitar para una reflexión que realmente es un poco, es más corta que esta anterior, pero es bien importante, es una reflexión complementaria. Y esta va a ser una reflexión individual, esto no es algo que vamos a compartir en grupo, ¿ok? Para esta reflexión individual vamos a comenzar primero, ya que tuvimos la experiencia de sentir, pensar y escuchar a otros con respecto a la manera en la que nuestra cultura nos apoya para hacernos sentir vivos, vitales, orgullosos. Pensemos ahora en algún momento en donde nuestra misma cultura fue objeto de crítica o de opresión o de negación por otra persona o por algún grupo. Yo sé que esto puede ser un poco doloroso, pero tratemos de pensar por un par de minutos alguna situación o alguna experiencia en la que eso nos ocurrió, que nuestra misma cultura de la que acabamos de hablar con tanto orgullo fue también objeto de crítica o de opresión o de negación. Tomemos un par de minutos para eso. Alguna manera en la que se hayan sentido burlados o que se hayan sentido rechazados, inclusive insultados por algún componente que tenga que ver con la cultura, nuestra cultura.
Ok, entonces ahora los voy a invitar para una segunda parte de esta reflexión, ¿verdad? Y en esta segunda parte, quisiera que aunque sea difícil, ustedes piensen en alguna situación en donde ustedes hayan hecho juicio o se hayan burlado o hayan rechazado o hayan actuado como agente opresor hacia otra persona o hacia otro grupo, probablemente por diferencias culturales. Y es algo que ustedes lo pueden mantener hacia ustedes. Esto no es algo que vamos a compartir, sino esto es privado en este momento. Pero poder hacer esa reflexión. Alguna manera en la que, sin intención, no necesariamente haya sido de manera intencional. O inclusive no necesariamente de manera consciente, puede ser que se hayan dado cuenta después de muchos años, después de la situación inmediatamente, pero que en algún momento se hayan dado cuenta que ustedes fueron agentes de algún tipo de juicio o rechazos a otros por algo cultural que en ese momento no pudieron entender o a lo que por alguna u otra razón no se podían aproximar o no estaba dentro de su esquema de apreciación. Un par de minutitos para eso. Ok. Les doy unos segunditos para que volvamos al grupo. De verdad que les agradecemos que hayan hecho de esta manera colectiva esta reflexión privada, ¿verdad? Y la razón por la cual quisimos tener este proceso es porque nosotros esperamos que a través de esta experiencia corta de reflexión cultural hayamos podido estar más en contacto con lo que es el sesgo implícito, ¿verdad? En inglés se está utilizando mucho este término que se dice implicit bias. En español hablamos del sesgo implícito. Y una de las razones por las cuales es importante entender el poder que tiene el sesgo implícito es porque el sesgo implícito es capaz de generar mucha culpa, pero la realidad es que el sesgo implícito es sumamente común. En cierta manera, nuestro sistema nervioso central está predispuesto al sesgo, ¿verdad? Porque la manera en la que nuestro cerebro funciona es a través de esquemas y de categorías. Y para poder entender el mundo y las personas y todas las dimensiones de todo lo que ocurre alrededor, nuestro cerebro tiene que crear atajos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Para poder llegar a unidades de entendimiento. Porque si el cerebro se pone a tratar de buscar hechos que fundamenten o evidencia que fundamente cualquier conclusión que vamos a llevar acerca de alguien o acerca de algún grupo, pues nos demoraríamos muchísimo tiempo. Entonces,
el cerebro naturalmente, nuestra mente naturalmente está orientada a funcionar de una manera eficiente. Y en cierta parte eso genera el sesgo, pero simplemente porque nuestro cerebro en cierta manera esté capacitado para hacer eso, no quiere decir que nosotros no desarrollemos conciencia acerca de ese mecanismo de nuestra mente, ¿verdad? Y entender que ese mecanismo de nuestra mente tiene desventajas. Y la gran desventaja que tiene ese mecanismo de sesgo implícito es que crea dinámicas y estructuras de discriminación, de desigualdad de poder, de opresión, y que muchas veces esas dinámicas pues llevan al rechazo, inclusive a la violencia, a la alienación de grupos por completo, ¿verdad? Entonces, gran parte de nuestro compromiso con estas sesiones es poder ampliar ese espacio en el que nosotros podemos reconocer que sí, que tenemos ese sesgo, todos lo tenemos, es imposible pasar por el mundo, vivir nuestras vidas y no ser agentes de sesgo implícito. Pero nuestro aumento de conciencia al mismo tiempo acerca de este sesgo nos permite también tener la compasión, la bondad necesaria, precisamente para poder contrarrestar cuando este sesgo implícito está en acción dentro de nuestras vidas, ¿no? Y nosotros sabemos que esto lleva mucho tiempo, ¿no? Hoy apenas estamos tocando esta parte, ¿verdad? Pero como pasamos por una experiencia, aunque sea corta, en donde nos posicionamos como agente de juicio, ¿verdad? Cuando recordamos esa experiencia en donde nosotros mismos estuvimos en una situación en donde juzgamos o discriminamos o creamos algo negativo hacia otras personas por su cultura. Vamos a apoyarnos en este momento con una práctica de autocompasión o de amor incondicional, en la que Zaida nos va a ayudar por unos minutos. Y después de esta práctica, pues entonces vamos a tener una conversación un poquito más extensa acerca de cultura en particular, ¿verdad? Pero vamos a descontextualizar esto un poquito y poder entrar en un espacio en donde comenzamos a cultivar aceptación por el hecho de que este potencial de sesgo siempre va a estar allí. Y lo importante que es tener ese reconocimiento. La función de mindfulness, gracias Bertelena, la función de mindfulness es precisamente esa, sabiendo que existen los prejuicios intergeneracionales, no nos damos cuenta lo que venimos acarreando de generación en generación acerca, por ejemplo, en Latinoamérica, acerca de las comunidades indígenas en algunos países, acerca del color de la piel, acerca tantas cosas que no la hemos cuestionado. Entonces, mindfulness nos permite el estar conscientes, el escuchar, el poner atención a lo que sale de nuestra boca, cómo nos expresamos, o lo que sentimos aunque no lo expresemos, el rechazo. Entonces yo quisiera invitarlos ahora a que pongan su atención interiormente, la atención en dirigir la atención internamente en este momento. Y al escuchar estas palabras que Bertelena y algunos de ustedes ya han mencionado, ¿qué cosas, qué prejuicios, qué sesgos implícitos tú consideras cuando lo piensas y te detienes a pensarlo, que tú has acarreado sin darte cuenta? Has venido llevando ese mismo concepto acerca del, ya sea tantas cosas, ¿no? El color de la piel, la clase social, la educación. Identificando, si te es posible en este momento, algunas
algunos sesgos implícitos, algunos prejuicios que has venido acarreando sin darte cuenta, no con intención. La clase, cierta clase social, los que pertenecen a una clase social inferior. Y ahora la invitación es a traer tu atención al centro del pecho en este momento. Dirigir la atención al centro del pecho y notando si tú encuentras en este momento un poco de contracción, que hay a veces experimenta uno que cuando hay una situación, algo que no es cómodo, como que no puedes respirar con tanta facilidad, o hay expansión. ¿Qué ocurre en el centro del pecho en este momento? Sin cambiar nada, simplemente observando, trayendo la atención, moviendo la atención al área alrededor del corazón y al corazón en este momento. Y trayendo a tu mente emociones positivas asociadas con el corazón, cariño, compasión, amor incondicional, paciencia, perdón. Algo, cualquier experiencia positiva asociada con el corazón. Cualquier emoción positiva, sentimiento positivo. Y en este momento la invitación es a obsequiarte a ti mismo, a ti misma, eso que tú has esperado que venga de otra persona. Y en este momento, obsequiártelo a ti misma. Si has esperado que aprueben de ti mismo, de ti misma, si has esperado que te agradezcan lo que tú has hecho, apreciación, aprobación, aceptación, que te acepten. En este momento la invitación es a permitirte sumergirte, dándote a ti mismo ese amor incondicional, ese cariño, y bebiendo interiormente eso que has esperado de otros, proporcionándotelo a ti mismo. Si quieres traer las manos al centro del pecho, las dos manos las puedes colocar sobre tu pecho y proporcionándote a nivel del cuerpo también ese contacto cálido, amoroso. Y si has encontrado algunas cosas que tú sabes que has discriminado debido a que consciente o inconscientemente, eso fue lo que te inculcaron, eso fue lo que tu cultura te condicionó a sentir. Si has encontrado que hay algo que ha sido cruel a veces en tus comentarios, si has ayudado a hacer sentir a otros menospreciados, que no están a tu mismo nivel, proporcionándote amor, compasión, cariño, perdón, sabiendo que tú también eres víctima, que todos somos víctimas de estos condicionamientos. Y que con estas prácticas, profundizando, queriendo ver más, queriendo ser más ecuánimes, más egalitarios, queriendo realmente viendo a todos como seres que tienen que ser respetados, que merecen respeto, igualdad, cariño en las condiciones que se les proporcionan. Ese momento de perdón y de profundo deseo de ver más y de escucharte lo que dices, escuchar cuando sientes el rechazo interno, visceral,
debido a esas actitudes inculcadas que no te pertenecen a ti, te pertenecen a ti porque las has llevado sin cuestionarlas. Estás en automático en esas áreas. Pero con la intención, si esto es algo que te interesa hacer, con la intención de despertar, usando mindfulness y compasión, autocompasión, de despertar, de querer ver más, de ser agente de cambio, si esto te es posible, si esto funciona para ti, de cómo respetar y traer más igualdad a tu mundo, cualquiera, donde quiera que estés. Cómo en lugar de esas jerarquías, ¿será que esas jerarquías pueden disminuir, minimizarse, tanto como sea posible? ¿Cómo puedes ser agente de cambio en tu universo, en tu mundo? Y tomando unos momentos para sentir la respiración, para sentir ese movimiento o cualquier ancla, para descansar unos momentitos, para nutrirte profundamente y descansar por unos momentos en esta quietud, dejando ir cualquier cosa que surgió y regresando a este momento, que está aquí. Este momento precioso, aquí y ahora, en este momento. Ya lo que surgió hace un momento, ya es como un agua que pasó aquí, conectada, presente a tu cuerpo y a toda la mente, todo lo que está aquí en este momento. Y cuando sea apropiado para ti, suavemente regresando la atención al grupo. Y si necesitas moverte un poquito, tomando unos momentos para mover los hombros o mover el cuerpo, tanto como escuchando el lenguaje de tu cuerpo, si te tienes que poner de pie, si quieres moverte un poquito. ¿Qué es lo que tu cuerpo necesita en este momento? Elena. No, muchas gracias. Esperamos que esto haya decantado un poquito, ¿verdad? Como dice Zaida, la contracción que hayamos podido sentir al darnos cuenta, pues, que los prejuicios y el sesgo implícito es algo del que todos somos partícipes, ¿no? Y una de las cosas que es bien crítica es que el sesgo implícito y los prejuicios son un producto de la influencia cultural. Por eso es que, en cierta manera, es importante normalizar el hecho de que los prejuicios y el sesgo implícito forman parte de nuestras vidas. Pero de la misma manera en la que es importante normalizar eso, también es importante normalizar la manera en la que nuestra humanidad, el ejercicio de nuestra humanidad, puede también tener el poder de contrarrestar el impacto negativo que los prejuicios y el sesgo implícito puedan tener, ¿no? Y eso lo podemos hacer mejor cuando tenemos un poquito mejor entendimiento de lo que es cultura, ¿no? Si ustedes les preguntan a los sociólogos o los antropólogos qué es lo que es cultura, ¿verdad? Hay académicos que se han peleado de por vida tratando de definir cultura. Es una de las cosas más elusivas que definir en el mundo, ¿no? Pero si
pero si ustedes les piden que hagan consenso, probablemente les diría que la definición de cultura es los sistemas o estructuras organizados de creencias, de valores, de costumbres, de conductas que definen a ciertos grupos, ¿verdad? Que pueden definir que un grupo se ve o se manifiesta de una manera diferente a otro grupo, ¿no? Ahora, cuando yo pienso en eso, para mí esa definición, la cual es una definición excelente, ¿verdad? A mí no me parece que le hace justicia a lo que realmente es cultura. Primero, porque es como muy abstracta. Y segundo, porque me parece que esa definición minimiza la manera en la que la cultura tiene un impacto en el desarrollo de la identidad individual. Y a través de cómo el ejercicio de la identidad individual apoyado por la cultura es lo que genera esos sistemas o esa infraestructura colectiva de operar de determinadas maneras, ¿no? Entonces, al buscar más en esta área, a mí me llamó la atención la definición de un sociólogo holandés que se llama Geert Hofstede. Yo sé que lo estoy pronunciando mal porque seguro que la pronunciación en holandés es completamente diferente a la que yo les estoy dando, ¿no? Pero me llamó mucho la atención la definición de este sociólogo porque también me parece contemporánea con el mundo digital, con respecto al mundo digital en el que nos encontramos, ¿verdad? Y este sociólogo define cultura como el software que tenemos en nuestra mente. Me parece una manera súper práctica y utilitaria de definir cultura, ¿verdad? O sea, él explica que la cultura es como el sistema operativo que tenemos en nuestro cerebro, operando como invisiblemente y que está corriendo nuestras vidas, ¿no? O sea, la manera en la que estamos programados a ver y a apreciar el mundo, ¿no? Y a veces es muy difícil entender la manera en la que estamos programados, ¿verdad? Nosotros todos manejamos el mundo digital de una manera excelente. Si hay que aprender Zoom, uno lo aprende. Si hay que aprender cómo se usa el email, uno lo aprende, ¿verdad? Pero el código de la red virtual, en donde está ese código binario 0110, ¿verdad? Que ese código intrínseco que es lo que crea el mundo digital, nosotros no estamos tocando eso, pero eso al final es lo que está, ¿verdad? Regulando lo que está en la apariencia del mundo digital. Entonces es bien parecido. A mí me encanta esa manera en la que él de una manera, en estas palabras, ¿verdad? Simplemente el software de nuestra mente. Eso me parece brillante. Y para poder entender esto un poquito mejor, la vez pasada ustedes mostraron interés en un diagramita que yo les había mostrado de un árbol como metáfora para poder ver este concepto de cultura. Y aquí se los tengo, ¿no? Pero honestamente, al ver el interés que ustedes mostraron y al saber que íbamos a ahondar con el concepto de cultura esta vez, ¿verdad? Pues yo me di cuenta a través del trabajo que hay una manera, hay un gráfico, hay una manera que yo pienso que es mejor para explorar este entendimiento de cultura, ¿no? Entonces les ofrezco en este momento, ¿verdad? Esta foto. Entonces, alguno de ustedes, aunque sea obvio, ¿qué es esto que están viendo aquí en la pantalla? Aunque se vea obvio. Un iceberg. Un iceberg, ¿verdad? Ok. Entonces todo el mundo tiene consenso de que este es un iceberg, ¿verdad? Y a lo mejor ya ustedes están familiarizados con esto, ¿no? Pero el iceberg se ha utilizado como una metáfora excelente para entender la complejidad y la elusividad de lo que es la cultura, ¿verdad? Porque cuando uno ve un iceberg, un glaciar así por encima, ¿verdad? Que usualmente son grandísimos, como el de la foto que les acabo de mostrar, pues uno puede pensar que eso es lo que eso es lo que es el iceberg. Pero resulta que la parte más masiva y monumental del iceberg
no está por encima de la superficie del agua, sino que está por debajo. Y eso ocurre prácticamente con todos los icebergs. Y entonces aquí es donde nos damos cuenta, ¿verdad? Que la parte que está observable es equivalente a los componentes evidentes de la cultura, como por ejemplo el vestuario, la alimentación o los platos típicos, las danzas típicas, la manera en la que las personas se saludan, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero las cosas más intrínsecas de la cultura están representadas por la parte que está debajo del agua, que es la parte más profunda, la parte más arraigada, ¿verdad? La manera en la que las costumbres regulan el estilo de relación entre las personas dentro del ambiente, en el ambiente de trabajo o cuando se está socializando o en el ambiente de un colegio, por ejemplo, cómo son las relaciones interpersonales. En este otro gráfico, este gráfico me gusta porque añade complejidad a la manera en la que la cultura define las instituciones bajo las cuales estamos funcionando en nuestro día a día, ¿verdad? Aquí en la parte de arriba ya revisamos las partes que son visibles, que son evidentes, pero aquí pues, por debajo del agua tenemos la parte de las actitudes, que las actitudes prácticamente influencian el estilo de nuestras relaciones en los ambientes en los que nos movemos, ¿verdad? Y en la parte profunda están los valores y las creencias centrales. Esto es lo que es más difícil llegar, ¿verdad? Pero estos son los esquemas que nos hacen pensar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que aceptamos, qué es lo que no aceptamos, ¿verdad? Y muchas veces eso nos toca como el tuétano, ¿verdad? Como dicen las personas, ¿verdad? Nos tocan un botón, pero determinan muchas cosas y las instituciones y estructuras de la sociedad están fundamentadas mayormente en estos valores centrales. Y estos valores centrales se dan por sentado, por el grupo. La cultura más común es lo que se denomina la cultura nacional, ¿verdad? Todas las personas tienen una sensación de cultura nacional, que es la cultura que viene del sitio donde la persona nació y creció, si la persona ha estado en ese ambiente por varios años, ¿verdad? Esa cultura nacional usualmente todos la damos por sentado, a menos que tengamos la experiencia de viaje o que tenemos la experiencia de vivir en otro país o tengamos la experiencia de convivir con alguien, aunque sea en nuestro espacio, ¿verdad? Pero convivir con alguien que es de otro sitio y que nos refleja indirectamente las diferencias de donde ellos están de cómo ellos crecieron o cómo ellos ven su perspectiva y el sitio en el que ahora están viviendo con nosotros, ¿verdad? Pero lo que es realmente importante es entender cómo estos valores centrales, los cuales no hacemos explícitos en el día a día, son los que están determinando esas estructuras, esos esquemas bajo los cuales se forman las instituciones que regulan nuestra sociedad, la religión, la institución educativa, la manera en la que se utiliza el idioma o que se acepta un idioma, no se aceptan otros, las estructuras de economía, la manera en la que se utiliza la geografía de la región o la manera en la que la geografía o el ambiente se aprecia, cómo se utilizan los medios de comunicación, la manera en la que la historia se utiliza, ¿verdad? ¿Qué partes de la historia se resaltan y qué partes de la historia se ocultan? Todos estos componentes están regulados por cultura, ¿verdad? Entonces, en este momento yo voy a ya, traernos de nuevo al grupo porque ya estamos terminando. Realmente nos quedan solamente un par de minutitos. Y simplemente queríamos cerrar con alguna reflexión corta que ustedes pudieran tener acerca de este concepto de cultura del día de hoy.
Sí, Daniel. Bueno, desde el punto de vista planteado como el software de nuestra mente, lo que me alienta de eso es que cualquier situación que pudiera estar ahorita presentándose como un obstáculo, al ser un software puede cambiarse, ¿no? Puede modificarse, puede adaptarse. Sí. Eso, así sea muy profundo el iceberg, estoy seguro que hay cosas que se pudieran ajustar, ¿no? Absolutamente. Y eso es lo que hace mindfulness y autocompasión, el ajuste. Nos damos cuenta de dónde está descalibrado. Exactamente, sí. Me da cosa que teníamos planificado tener un poquito más de tiempo para esta discusión, pero ya son las 5:30 y realmente queremos tener respeto por su tiempo, pero si se quedan solamente un minutito, simplemente les quiero leer un poema que encontré que es anónimo. Me pareció bien congruente porque el poema simplemente se llama Aprender. Y me gustó porque es esa función indispensable, simplemente estar abierto y dispuesto a aprender. Es lo que se necesita para contrarrestar la predisposición al sesgo que podamos tener, ¿verdad? Entonces aquí está el poema y con esto cerramos hoy. ¿Crees que la vida no vale la pena vivirla? Más te digo yo que es bella, si todos luchamos por ella. Acerca tus ojos a la ventana y contempla la lluvia al caer. Acerca tus oídos a la ventana y escucha el sonido del agua al chocar. Acerca tu cuerpo a la ventana y deja que la lluvia empape tu piel y corazón. Cuando sientas que la vista se aclara, que el oído se afina y que tu corazón se ablanda, habrás aprendido a vivir. Muy lindo. Muy hermoso. Gracias, bueno. Elena. Gracias a todos por participar hoy, por sacar este rato para compartir juntos. Gracias, gracias, gracias. Nunca es fácil sacar el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Bertelena. Gracias, Dani, Zaida, ¿vas a compartir un poquito las meditaciones? ¿Vas a compartir? Sí, nuestra sección, acuérdense de la meditación esta noche con Zaida a las 9 de la noche. El enlace es el mismo que utilizaron para esta sesión, no cambia, es el mismo todas las semanas. Nuestra próxima sesión de reflexión cultural es siempre el primer miércoles de cada mes, entonces será el 2 de septiembre y en esa sesión hablaremos acerca del colectivismo. También aquí tienen un índice de la programación semanal de meditaciones que están disponibles en español. No sé si le quieren tomar una foto con su computadora, si tienen una Macintosh, pueden tomar la foto con las teclas de comando de letra mayúscula y el número 3. Usualmente funciona para tomar la foto si las aprietan al mismo tiempo. Comando, mayúscula y el número 3. Las tienen que presionar al mismo tiempo. Y aquí tenemos también otro índice de programaciones semanales. Creo que estas están incluidos en el anterior. ¿Verdad, Zaida? Estas también estaban incluidas en el anterior, sí, ¿verdad? Sí, Bertelena, gracias. Y hay una sesión de yoga que la dicta... Oh, sí, aquí está la sesión de yoga, disculpe. Que la dicta Delia Calistro. La primera vez fue el sábado pasado, de 12 a 12:30 de acá. Realmente yo asistí, Dani también asistió, fue muy, a mí me ayudó muchísimo. Entonces los invitamos a este programa de todos los sábados de media horita nomás. ¿Son 45 minutos, Dani? Sí, 45 minutos.
Y para que sepan si también les es de utilidad, tienen la información en el chat con todos los enlaces para las actividades que acaba de nombrar Bertelena. Así, gracias, Daniel. Y lo que es importante es que el numerito de ID que tienen para estas sesiones, guárdenlo, porque es el mismo numerito para entrar en la sesión de Zoom. Lo estamos haciendo fácil precisamente para eso. Entonces, el número el enlace de Zoom que utilizaron para hoy les va a servir también para esta sesión de movimiento o de yoga. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, Suni. No, ya no, gracias. Ah, ok. Bueno, okay. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, todos. Gracias. Gracias, Berta, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, cuídense mucho. Gracias. Gracias por su compañía y su tiempo. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Sus reflexiones, chaito. Bye. Los vemos esta noche a las 9. Sí, nos vemos a las 9. Entonces la pantalla va a ser puff, ¿ok? Porque la vamos a cerrar. ¿Ok? Chao. Chao, gracias.